¿A qué se le llama gente sombra o shadow people? ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente se podría decir que es la percepción de una sombra justo en el límite de nuestra visión periférica muchas veces, a veces translúcida, otras opaca, de silueta humanoide, ya sea cuerpo entero como solo de cabeza y torso. Muchas veces se la nombra como más oscura que la misma oscuridad. El momento en que es más probable que veamos a la gente sombra es durante la delgada frontera entre el sueño y la vigilia, ya sea cuando comenzamos a dormirnos o cuando estamos en proceso de despertarnos. El término, la categoría de gente sombra, engloba varios tipos de entidades, y estos seres no se comportan de manera uniforme. Hay quienes han tenido experiencias aterradoras con entidades que ellos denominaban como agresivas. Otras, en cambio, declaran que la gente sombra no tiene voluntad de hacer daño. Todos los informes describen a la gente sombra como apariciones oscuras que parecen inteligentes. Se mueven con gran rapidez, en el caso que se muevan, claro. Muchas de ellas solamente observan y están paradas. Y que son capaces de atravesar estas entidades, objetos sólidos, como puertas y paredes, sin ningún tipo de dificultad. Hay muchas teorías sobre qué puede ser este tipo de entidades. Puede que sean entidades extradimensionales, otros hablan de demonios, o simplemente pueden ser un síntoma de diversos trastornos del sueño. Existen numerosas teorías sobre la gente sombra, incluso que no está relacionada con lo sobrenatural, como decíamos, y en cambio vinculada con nuestra mente procesando información visual y buscando patrones a partir de datos aleatorios para crear algo que se asemeja a una forma humana en la oscuridad y entre las sombras. Puede, sí, que la mayoría de estas experiencias de gente sombra sean pareidolias, ilusiones ópticas, que pueden ser debidas a varios factores, como pueden ser el cansancio, la iluminación del lugar u otros factores. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Y no solamente el tema de las pareidolias lo explicaría o de un tema mental. A veces la gente sombra se limita a acechar desde los rincones o a asomarse por las puertas, sin hacer nada particularmente inquietante, y es posible que algunas ni siquiera presten atención a los humanos. Sin embargo, hay algo de atemorizante en todo esto, el sentirnos observados, principalmente cuando estamos durmiéndonos o estamos en ese proceso, es bastante aterrador de por sí mismo. Es comprensible que los reportes de encuentros más impresionantes sean los que más atención atraen, pero lo cierto es que en su mayoría la gente sombra simplemente se desvanece apenas son detectados. Su actividad predominante parece ser la observación, no sabemos por qué, la cual se detiene normalmente cuando son detectados por la persona. De hecho, teniendo en cuenta la mayoría de los informes, podríamos concluir que la gran parte de esta gente sombra prefiere husmear sin ser notada, ya que cuando lo notamos tienden a desvanecerse o desaparecer. Lo más habitual es que estos seres actúen de la siguiente forma: nos observen al pie de la cama, desde los rincones, prácticamente siempre fundidos con las sombras circundantes. Cuando los detectamos, desaparecen. Todo sucede tan rápido que su presencia ni siquiera llega a incitar sentimientos negativos en la mayoría de los casos. Hay personas que creen que la gente sombra sirve como exploradores para entidades, para otro tipo de entidades. Otros, sin embargo, consideran que son solo seres curiosos y que algunos de ellos llegan a desarrollar un interés particular por ciertas personas, visitándolas regularmente a lo largo de sus vidas. Se podría hablar de diferentes categorías de gente sombra, aunque los límites entre una categoría y otra se muestren a menudo difusas. Entre las categorías, sin embargo, se pueden establecer algunos rasgos compartidos que definen a la gente sombra en su totalidad. Primero vamos a ver estos rasgos.
El primero es que la mayoría de los fenómenos catalogados como gente sombra suelen tener rasgos que los identificaríamos como masculinos. No se ven muchas siluetas o muchas sombras que podamos definir como femeninas. Normalmente son eh, sombras y demás asociadas a formas masculinas. Lo segundo es que muchas de estas sombras o son muy grandes, formas humanoides de 2 o más metros, o si no, bastante pequeñas, más pequeñas normalmente que niños. No suelen tener tamaños intermedios o los tamaños normales de los seres humanos. Tercero, esta gente sombra son descritas como sombras compactas, sólidas, opacas. No son para nada transparentes y parecen como absorber completamente la luz, como decíamos antes, más oscuras que la misma oscuridad. Por último, la gran mayoría de estas apariciones no muestran necesidad o interés de comunicarse con nosotros, aunque hay excepciones, claro, pero lo único que hacen en la gran mayoría de los casos es hacerse presentes y observar. Ahora sí, pasemos a las diferentes categorías en las que podemos englobar a la gente sombra. Seguramente ustedes ya conocen, aunque sea de oídas, unas cuantas de estas. Dentro de las categorías más representativas encontramos a los llamados vigilantes de dormitorio. Estos se caracterizan por ser vistos de pie junto a la cama normalmente o en un rincón del dormitorio, en especial cuando la persona se despierta súbitamente en medio de la noche. Esta clase de gente sombra parece sentir una especie de fascinación por observar a los seres humanos y realmente no parece importarle si la persona está atemorizada o no. Si bien los vigilantes de dormitorio no tienen ojos ni rasgos faciales discernibles normalmente, parecen estar dirigiendo igualmente su atención a la persona en la cama, de forma pasiva, es decir, observan. Eso es toda su actividad. La mayoría no se comporta de manera amenazante o agresiva, aunque la sola presencia resulta inquietante para quien lo experimenta, ni hablar. Los vigilantes de dormitorio no parecen reaccionar cuando la persona descubre que está siendo observada. De hecho, pueden pasar varios minutos en la misma actitud después de haber sido detectados. El denominado hombre del sombrero pertenece a este tipo de gente sombra de los visitantes de dormitorio y puede estar acompañado por 2 o más figuras sombrías de menor estatura que lo acompañan. El hombre del sombrero es uno de los tipos de gente sombra más comúnmente reportado. Los testigos lo describen como un hombre oscuro, sin rostro, con un abrigo y un sombrero de ala ancha, que observa en silencio, normalmente desde los umbrales de una puerta. Normalmente es la puerta de nuestro dormitorio. Otra de las categorías reportadas de gente sombra son las visiones de los encapuchados. Este tipo de gente sombra tampoco tiene rasgos faciales y su único elemento distintivo es su capa con capucha. Al igual que el hombre del sombrero, no hay muchos reportes de gente sombra encapuchada que ataque a los humanos. Prefieren pararse en las puertas o junto a la cama y mirar en silencio. Sin embargo, mientras que el hombre del sombrero generalmente se describe como más curioso que malicioso, es casi seguro que la gente sombra encapuchada se perciba como mayor amenaza. Pueden aparecer repentinamente, como contornos o siluetas humanas en las paredes. La mayoría de las veces están estáticas, pero en ocasiones pueden desprenderse de las paredes y empezar a moverse por la habitación. Otra categoría de gente sombra serían los llamados entidades de ojos rojos. Este tipo de gente sombra aparece y se mueve rápidamente por las habitaciones. Tanto es así que la persona apenas puede captarla. Se podría decir que solo están de paso por la habitación o por el lugar que estemos, ya que cruzan de un lado a otro y desaparecen como si atravesaran las paredes. La mayoría de las veces no prestan atención a la persona que los observa, pero en otras pueden detenerse durante un instante, como si estuvieran sorprendidos de haber sido detectados. Como vemos, el rasgo distintivo de esta categoría son los ojos rojos, cuyo brillo aumenta en intensidad a medida, dicen, que el miedo se apodera de la persona que lo está viendo.
Aquí nuevamente no hay muchos reportes de daños físicos a los humanos, pero la gente sombra de ojos rojos resultan ser vistos o entendidos como los más amenazantes. No necesitan hacer nada en específico para infundir bastante terror. Por último, tenemos a los visitantes de fondo. Estos constituyen un tipo de gente sombra que nunca llegamos a ver en el momento, pero que pueden ser capturados en fotografías y videos. O sea, no se ven cuando estamos haciendo la fotografía y el video, pero luego aparecen en el documento. Fundamentalmente aparecen en el fondo de la imagen, como una silueta que se asoma desde alguna parte o una sombra humanoide en la pared. Estos visitantes de fondo, al no ser captados normalmente, no atemorizan ni dan demasiados problemas. Solamente crean esa incertidumbre cuando los encontramos sin esperarlo en una fotografía, por ejemplo. ¿Y ustedes? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con algún tipo de gente sombra? Coméntenmela en los comentarios y así, bueno, estamos compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo todos de todos. Saludos amigos y nos escuchamos en el próximo video.